Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Hola, hoy vamos a meternos a fondo con algo que hacemos continuamente. Sentir el mundo al tocarlo. Siempre decimos el sentido del tacto, pero es bastante más complejo que eso, ¿verdad? Muchísimo más. Nuestra piel es como un universo de detectores para todo. Texturas, calor, frío, presión. Exacto. Y hoy queremos entender un poco mejor cómo funciona todo eso. Sí, vamos a ver la base biológica, cómo llega la información al cerebro y esa diferencia entre sentir algo pasivamente y, bueno, explorar activamente. Y también hablaremos del dolor y la temperatura, que son percepciones cruciales. Perfecto. Pues venga, empecemos por lo más básico. Nuestra piel. ¿Cómo capta todo eso? A ver, la piel tiene dos capas principales, ¿no? La de fuera, la epidermis, y la de dentro, la dermis. Y es en la dermis donde están la mayoría de los receptores sensoriales. Receptores. O sea, no es un único sensor. No, ¿qué va? Hay varios tipos y cada uno está especializado. Por ejemplo, en la piel sin vello, como las yemas de los dedos, que son muy sensibles, pues ahí tenemos unos receptores muy cerca de la superficie, que se activan y desactivan muy rápido. Son geniales para notar texturas finas cuando pasamos el dedo. ¿Vale? Como para detectar rugosidad y esas cosas. Eso es. Y luego hay otros, también superficiales, pero que responden más lento. Esos nos dicen si hay una presión constante, como al coger un vaso, por ejemplo. Entiendo. Unos para cambios rápidos, otros para algo mantenido. Exacto. Y si vamos más profundo en la piel, encontramos otros. Unos que detectan el estiramiento de la piel, también lentos, y otros muy curiosos, los corpúsculos de Pacini, más profundos todavía, que son de respuesta súper rápida y especializados en vibraciones. ¿Vibraciones? Sí, fíjate, son tan sensibles que pueden detectar hasta un soplo de aire cerca de la piel. Anda. ¡Qué pasada de especialización! Y claro, para el dolor y la temperatura habrá otros distintos, supongo. Correcto. Para eso están las terminaciones nerviosas libres. Son estructuralmente más sencillas pero fundamentales. Vale. ¿Y toda esa información de los distintos receptores? ¿Cómo llega al cerebro? Pues viaja por la médula espinal. Hay como dos grandes autopistas neuronales. Una, la vía espinotalámica, lleva principalmente la información de dolor y temperatura. Y la otra, la lemniscal, transporta las señales de tacto fino, presión, vibración, las que vienen de esos mecanorreceptores que comentábamos. Y las dos vías suben. Suben hasta el cerebro y acaban en una zona clave, la corteza somatosensorial. Ah, la corteza somatosensorial. Ahí es donde se procesa todo, ¿no? Donde sentimos. Ahí es donde se interpreta la señal. Sí. Y lo curioso es cómo se organiza. ¿Cómo? Pues está organizada somatotópicamente. Es decir, cada parte del cuerpo tiene su representación ahí, como si fuera un mapa. Un mapa del cuerpo en el cerebro. Exacto. Pero lo más llamativo es que el tamaño de cada zona en ese mapa no corresponde al tamaño real de la parte del cuerpo. ¿Ah, no? No, corresponde a su sensibilidad. Esto se llama magnificación cortical. Claro, el famoso homúnculo, esa figura un poco deforme con manos y boca enormes. Ese mismo, el homúnculo de Penfield. Es una forma visual de entenderlo. Las manos, los labios, la lengua tienen una representación gigante porque son cruciales para interactuar y explorar. Son muy sensibles. Tiene todo el sentido. Y además, esta corteza, este mapa, no es algo fijo, es plástico, ¿Cómo que plástico? que puede cambiar con la experiencia, con el entrenamiento. Por ejemplo, los músicos que tocan instrumentos de cuerda pueden desarrollar una representación más grande de los dedos de la mano izquierda. Qué interesante. O sea que el uso modela el cerebro, literalmente. Exactamente. Y hablando de sensibilidad, ¿cómo se mide eso objetivamente? ¿Se nota igual en todas las partes del cuerpo? Pues no se nota igual. Una forma clásica de medirlo es con el umbral de discriminación de 2 puntos. ¿Eso qué es? Es ver cuál es la distancia mínima a la que tienes que poner 2 puntas sobre la piel para que la persona note que son 2 puntos distintos y no uno solo. Ah, vale. Pues en las yemas de los dedos esa distancia es mínima, quizá un par de milímetros.
Somos muy precisos ahí. Claro. Pero en la espalda, por ejemplo, puedes necesitar separar las puntas varios centímetros, hasta 6 o 7, para notarlas como 2. La sensibilidad es mucho menor. Entendido. ¿Y cambia con la edad? Sí, en general, la agudeza táctil tiende a disminuir un poco con los años. Vale. Antes has hecho una distinción que me parece importante. Percepción táctil y percepción áptica. ¿Cuál es la diferencia exacta? Sí, es clave. A ver, la percepción táctil sería más bien pasiva. Es sentir algo que te toca, que te roza, que te presiona. La información viene solo de los receptores de la piel. Como notar que llevas un reloj puesto. Por ejemplo, en cambio, la percepción áptica es activa. Somos nosotros los que nos movemos para explorar un objeto. Usamos las manos, los dedos. Es cuando coges algo para saber cómo es, ¿no? Para reconocerlo. Justo. Tocar activamente para conocer. Y aquí entra en juego no solo la información de la piel, la táctil, sino también la información de nuestros músculos y articulaciones. La propiocepción. Exacto, la cinestesia. El cerebro combina lo que siente la piel con la información sobre cómo se están moviendo y en qué posición están tus dedos, tu mano. Por eso podemos saber qué objeto tenemos en la mano incluso con los ojos cerrados. Claro, y para explorar usamos movimientos muy específicos, ¿sabes? No es lo mismo tocar para saber la textura, que movemos los dedos lateralmente, Ajá. que para saber la dureza, que presionamos. O para saber la forma global, que como que encerramos el objeto con la mano. Es verdad, lo hacemos sin pensar. Y fíjate, la información del movimiento es tan importante que a veces, incluso con guantes gruesos que limitan mucho la información de la piel, Sí. podemos reconocer la forma de un objeto solo por cómo movemos los dedos al agarrarlo. Impresionante. Vale, cambiemos de tercio. Hablemos de algo que todos conocemos bien, el dolor. ¿Qué es exactamente desde este punto de vista? Pues el dolor es básicamente un sistema de alarma, una señal de que algo va mal, de que hay un daño en los tejidos o un riesgo de que lo haya. Una señal de peligro. Eso es. Los receptores del dolor, los nociceptores, son esas terminaciones nerviosas libres que dijimos antes. Y están por casi todo el cuerpo, menos en el cerebro mismo, curiosamente. ¿Y qué detectan? ¿Golpes? ¿Calor? Detectan estímulos potencialmente dañinos, presión muy fuerte, temperaturas extremas, mucho frío o mucho calor, o sustancias químicas que se liberan cuando un tejido se daña. Y sentimos distintos tipos de dolor, ¿no? A veces es un pinchazo agudo, otras es un dolor más sordo, más pesado. Exacto. Eso depende del tipo de fibra nerviosa que lleve la señal. Hay unas fibras, las A-delta, que son más rápidas y transmiten ese dolor agudo, punzante y bien localizado. El del martillazo en el dedo. Por ejemplo. Y luego están las fibras C, más lentas, que transmiten un dolor más sordo, difuso, a veces quemante y que suele durar más. Como un dolor muscular después de hacer ejercicio. Podría ser. Y a veces pasa algo curioso, el dolor referido, que el problema está en un sitio, pero lo sientes en otro. Como el dolor en el brazo izquierdo en un infarto. Justo, ese es el ejemplo clásico. El daño está en el corazón, pero la señal se interpreta como viniendo del brazo. Pero lo bueno o lo interesante es que el dolor no es una señal inevitable que llega y ya está. Se puede modular, ¿no? Totalmente. El dolor está súper regulado. Hay mecanismos que lo pueden aumentar o disminuir. ¿Como cuáles? Pues mira, por un lado hay una regulación a nivel de la médula espinal, la famosa teoría de la puerta de control, La de frotarse cuando te das un golpe. esa misma. Al frotar activas otros receptores, los del tacto normal, y esa señal de tacto puede como cerrar la puerta a la señal de dolor, impidiendo que suba tan intensamente al cerebro. Funciona, ¿eh? Funciona así. Y luego hay una regulación que baja desde el cerebro. El propio cerebro puede enviar señales para inhibir el dolor, ¿Cómo? liberando sustancias como las endorfinas, que son como nuestros analgésicos naturales. Por eso el estado de ánimo, la atención, las expectativas, todo eso influye en cómo percibimos el dolor. Es fascinante cómo el cerebro interviene. Vale, y ya para ir terminando, nos queda la temperatura. Sí, la percepción de la temperatura es vital para mantener nuestro cuerpo en el rango de temperatura adecuado para funcionar bien. También con receptores específicos. También tenemos termorreceptores para el frío y para el calor. Cada uno se activa en un rango específico de temperaturas. Y también se adaptan. Por eso, si metes la mano en agua fría, al principio la notas muy fría, pero al cabo de un rato Ya no tanto. Te acostumbras. te adaptas, exacto. El receptor deja de enviar tanta señal si la temperatura se mantiene constante. Y las vías que llevan esta información al cerebro son parecidas a las del dolor. Entendido.
Bueno, pues haciendo un resumen rápido, hemos visto que el tacto es un sistema complejísimo. No es un solo sentido, sino muchos trabajando juntos, con receptores ultra especializados para presión, vibración, textura. Exacto. Y con vías nerviosas dedicadas que llevan esa información a un mapa cerebral, la corteza somatosensorial, que además es un mapa dinámico, plástico. Hemos diferenciado entre sentir pasivamente, percepción táctil, y explorar activamente, que es la percepción áptica, donde usamos también la información del movimiento. Fundamental. Y hemos visto que el dolor y la temperatura son sistemas de aviso cruciales, con sus propios receptores y vías y con una capacidad de modulación sorprendente, sobre todo en el caso del dolor. La verdad es que es un mundo apasionante el de la piel y el cerebro trabajando juntos. Lo es. Y si pensamos en esa plasticidad de la corteza, en cómo puede cambiar con la experiencia. Nos deja una reflexión interesante. Si nuestro cerebro puede reorganizar ese mapa táctil, ¿hasta qué punto podríamos llegar a refinar nuestra capacidad de percibir el mundo a través del tacto? Quizás con entrenamiento intensivo, o si faltara otro sentido. ¿Podríamos desarrollar formas de ver con las manos que ahora mismo ni nos imaginamos? Es algo en lo que pensar. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.